Primero que todo, buenos días. ¿Sí me escuchan bien? Si, si en algún momento se traba el video o no me escuchan, por favor me avisan para ver cómo lo solucionamos. Sí. Como decíamos ahorita, para nosotros es un privilegio poder verles nuevamente, escucharles. Ustedes saben que les amamos profundamente. Nosotros acá sentimos a Prado, Barranquilla como nuestra iglesia. Eso no ha cambiado. Independientemente que estemos en Bogotá, nuestro corazón está allá y bueno, esperamos muy pronto con el regreso de Nanis y eso, estar más en contacto con ustedes. Vamos a orar, ¿les parece? Y colocamos en manos del Señor este tiempo. Dios del universo, te damos gracias por tu infinita misericordia, gracias por la salvación que nos has dado únicamente por tu gracia infinita, una salvación totalmente inmerecida. Te agradecemos también por el tiempo que estamos pasando. Entendemos que siendo tú soberano sobre todas las cosas y teniendo el control sobre todo, este tiempo que estamos viviendo tiene un propósito grande para nosotros como creyentes, para nuestras familias y para nuestra iglesia. Permite que tu palabra sea luz y guía en estos momentos, Señor, y colocamos en este tiempo en tus manos, pidiendo que tu Espíritu Santo nos enseñe y también nos ayude a aplicar lo que vamos a aprender. En el nombre de Jesús, amén. Entonces, quisiera que habláramos hoy sobre las parábolas. En estos últimos meses en la iglesia donde asistimos he estado enseñando sobre parábolas y quería dar una pequeña introducción antes de que vayamos al texto que vamos a estudiar hoy. Las parábolas, digamos que siempre han representado como un reto para nosotros como creyentes porque contiene las revelaciones del reino de Dios. La parábola, a diferencia de una fábula, por ejemplo, en una fábula, los personajes de una fábula son ficticios y las situaciones son ficticias. Entonces hay un zorro que le habla a una tortuga y hay un árbol que habla y algo así. Esas son las fábulas que traen una moraleja, pero las parábolas son narraciones de la realidad, o sea, las parábolas que narró el Señor Jesús y que narraban los sabios y filósofos y maestros de Oriente, porque las parábolas no eran exclusivas del Señor Jesús, sino que era una herramienta literaria que usaban en Oriente de una forma muy común durante muchos siglos. Entonces, y esas parábolas siempre eran narraciones que eran reales, con personajes que todo el mundo podía conocer. Usaba experiencias y acontecimientos de la vida humana y viene del griego parábole, que significa colocar al lado de. Entonces la parábola tiene una función, es que hay una enseñanza espiritual y la parábola es colocada al lado de la enseñanza espiritual para que el oyente haga una comparación entre la historia de la parábola y la enseñanza que quiere transmitir la parábola. Entonces, y obviamente el reto de la parábola es encontrar el significado, porque cuando alguien escucha, por ejemplo, la parábola del sembrador o la parábola del hijo pródigo o cualquier otra parábola, pues entender la historia es relativamente fácil, porque son historias cotidianas, pero entender el significado espiritual de esa historia, de esa parábola, pues se convierte en un reto para el intérprete. Obviamente nosotros como creyentes tenemos el Espíritu Santo que nos ayuda a entender las parábolas y encontrar las enseñanzas. Pero las parábolas, no voy a ahondar en eso, tenían dos propósitos fundamentales. Uno era o ablandar el corazón del oyente y llevarlo al arrepentimiento y hacer la voluntad de Dios, o la otra es endurecer el corazón del que escuchaba la parábola. Y en general la escritura, como sabemos, tiene esos dos propósitos. O la palabra de Dios cuando la predicamos o la compartimos, o ablanda el corazón o lo endurece más. Entonces, por ejemplo, en Segunda de Samuel, no lo busquen, en Segunda de Samuel 12, una de las parábolas más famosas del Antiguo Testamento fue la parábola que el profeta Natán le narró a David para hacerlo caer en cuenta de su pecado con Betsabé, y habla de un hombre rico que tenía una sola ovejita, una corderita, un hombre rico que tenía muchas ovejitas y vacas, y cuando llegó un visitante donde el hombre rico no tomó de sus ovejas, sino que fue y tomó la única ovejita de este hombre pobre y la sacrificó para darle de comer al visitante. Y el rey David se enfureció y dijo, ese hombre es digno de muerte y debe pagar 4 veces
lo que le robó a este hombre pobre. Y Natán le dijo, ese hombre eres tú. Esa parábola que le narró Natán a David produjo un resultado en el corazón de David. Fue que David ablandó su corazón, reconoció su pecado y vino al arrepentimiento. De la consecuencia de esa parábola viene uno de los salmos más hermosos del rey David, que nos enseña muchas cosas. Pero cuando vamos a Mateo, por ejemplo, muchas parábolas que narró el Señor Jesús con respecto a los fariseos, donde fue directo a ellos, sobre todo en Mateo 21, donde habló de la parábola de los dos hijos y el padre de familia y los labradores malvados, no produjo arrepentimiento en los sacerdotes y escribas y fariseos, al contrario, endureció más sus corazones. Entonces, las pueden producir o un endurecimiento o que no. Las parábolas tienen una enseñanza central y uno de los errores que tenemos cuando interpretamos las parábolas es que tratamos de encontrar en cada detallito de la parábola un significado espiritual y eso no está bien. La parábola tiene un solo significado central y las demás ingredientes de la narración lo único que nos ayudan es a ambientar y entender mucho más ese mensaje central. Tal vez hay dos excepciones fundamentales y es la del sembrador y la cizaña, que tienen una cantidad de simbología, pero precisamente esas dos parábolas que son excepciones, el mismo Señor Jesús las interpreta, tanto la parábola del sembrador como la parábola del trigo y la cizaña. El resto de parábolas no las interpreta. Entonces eso nos tiene como un reto para nosotros como creyentes estudiar las parábolas. Entonces yo les quiero animar a que estudien las parábolas, a que sea un tiempo devocional entre ustedes y precisamente en la semana anterior o en los días anteriores a su arresto y crucifixión. Y Mateo lleva, digamos que a un punto culminante, a un punto muy importante de las parábolas, y es el discurso del Monte de los Olivos. El discurso del Monte de los Olivos, uno de los dos discursos más importantes del Señor Jesús, o tres, sucedió días antes de su muerte. Y están en Mateo 24 y 25. Y sentado allí en el Monte de los Olivos, ese discurso no fue para todo el pueblo, fue en privado para sus discípulos. El discurso del Monte de los Olivos fue para sus discípulos más cercanos. Y en ese discurso de Mateo 24 y 25, conocido como el Monte de los Olivos, el Señor habla principalmente de su segunda venida. Y respondiendo las preguntas que tenían los discípulos acerca de qué señales vendrían antes del fin del siglo, que está allá en Mateo 24:3. Entonces vamos a ubicarnos, hermanos, en Mateo capítulo 24. De ahí vamos a tener la mayor parte de la enseñanza en Mateo capítulo 24. Y en el discurso del Monte de los Olivos hay muchas parábolas, algunas cortas y sencillas, otras un poco más complejas. Estas incluyen las del cuerpo muerto y las águilas en Mateo 24-28, la parábola de la higuera del versículo 32 al 34, la parábola del dueño de casa del versículo 43 al 44, la parábola de los siervos sabios y los malvados, que la vamos a estudiar ahorita, del 45 al 51, la parábola de las 10 vírgenes y la parábola de los talentos y la de las ovejas y las cabras. Las tres parábolas más largas de ese discurso del Monte de los Olivos, que son los sabios, los siervos sabios y malvados, las 10 vírgenes y la parábola de los talentos, deliberadamente fueron escritas por Mateo en secuencia, una detrás de la otra. Primero la de los sabios, siervos sabios y malvados, después la parábola de las 10 vírgenes y después la parábola de los talentos. Y juntas, esas tres parábolas hacen un solo y simple punto sobre la importancia de la fidelidad del creyente a la luz de la venida de Jesucristo. Estas tres parábolas, hermanos, nos hablan sobre eso, sobre nuestra fidelidad como creyentes a la luz de que el Señor Jesús viene pronto. ¿Y por qué quise compartir con ustedes estas parábolas en esta mañana? Porque todo lo que ha venido pasando ha despertado una ansiedad en la gente. Muchos hablan del fin del mundo, de las plagas, pero pues hermanos, lo que narra el Señor Jesús como anticipo a su venida y lo que narra las profecías como Apocalipsis y lo que narra Daniel
es mucho más grave que lo que estamos viviendo. Lo que estamos viviendo es apenas una tenue luz del juicio que viene. Pero creo que, creo que todos nosotros hemos entendido que esta situación que estamos viviendo tiene un propósito de Dios para nosotros como creyentes. Algo nos quiere decir Dios en nuestra vida íntima y personal, en nuestra relación de pareja, en nuestra relación de familia, y aún como iglesia local. Quiere hacer algo en nosotros, y creo, estoy totalmente seguro, que como iglesia universal, Dios quiere hacer algo, quiere despertarnos a algo. Esas parábolas hablan de esto. Y a los discípulos, ahora sí busquemos Mateo 24, versículo 3, Mateo 24, 3. Los discípulos le hicieron una pregunta al Señor Jesús. Y él está, dice la palabra en Mateo 24:3, y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo, dinos cuándo sucederán estas cosas y cuál será la señal de tu venida y el fin de esta época. Son tres preguntas en una, ¿cierto? Que le hicieron al Señor Jesús allí. Y todas las parábolas que él narra en el discurso del Monte de los Olivos responden esa pregunta. Y eso nos ayuda a entender mucho más claramente el propósito. ¿Cuál será la señal de tu venida y cuál será la señal del final de esta época? Pero hay algo interesante, y es que el Señor Jesús no le responde directamente estas preguntas a los discípulos. Él se niega tajantemente a dar la posibilidad de ese conocimiento. Miremos el versículo 36 de Mateo 24, por favor. El versículo 36, el Señor Jesús dice, pero el día y la hora nadie sabe, ni los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Y él repite en varias ocasiones este mismo discurso. Miremos el versículo 42, por ejemplo, de Mateo 24, el versículo 42 dice, el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. En la Reina Valera dice, velad porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Y miren lo que dice el versículo 44 también, dice, por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Y en el Mateo 25, un capítulo más adelante, Mateo 25, versículo 13, en el mismo discurso el Señor Jesús dice, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entonces, en 4 ocasiones el Señor Jesús les dijo, ustedes no se preocupen, nunca van a saber la hora que el Hijo del Hombre va a venir. Y a veces nosotros nos angustiamos porque pensamos, ¿será que este es el tiempo? ¿Será que se está acercando? Hermanos, el Señor Jesús nos libera de esa preocupación. Él nos dice, no se preocupen, no van a saberlo, no hay forma de saberlo. Solamente en el diseño del tiempo establecido por Dios será. Y no tenemos la capacidad de conocerlo. Entonces Jesús deliberadamente deja sin respuesta la pregunta de sus discípulos. Y es frustrante, ¿no? Porque cuando muchas veces en nuestra vida le preguntamos cosas al Señor y muchas veces el Señor pareciera que no nos respondiera. Y Él aquí deliberadamente no dio la respuesta exacta que los discípulos querían. Ellos querían que dijera tal día, tal hora o en tantos años o siglos vendré. Y no se las dio. Pero también hay una exhortación que a nosotros nos ayuda a descansar en él, y está en Mateo 24, versículo 6. Mateo 24, versículo 6 dice, oiréis hablar de guerras y de rumores de guerras, mirad que no os alarméis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Entonces, en otras versiones de este versículo, dice, mirad, no os turbéis, no os alarméis. El Señor nos pide que esa sea nuestra actitud ante la incertidumbre, que no nos alarmemos. Y hermanos, yo entiendo que en una situación como esta,
a veces la dificultad de trabajo o la dificultad económica pueden acechar nuestra casa, la preocupación de nuestro sustento, pero debemos confiar en la palabra del Señor Jesús. Él dice, no os turbéis, no os alarméis. El Señor no nos está dando una forma de averiguar con exactitud cuándo será su retorno, pero también quiere que no nos asustemos, que esperemos confiadamente en Él. Entonces, ¿cuál es el propósito de todas las parábolas que el Señor Jesús menciona en el discurso del Monte de los Olivos? Si no responde la pregunta, Él tenía un propósito central con las parábolas. Y obviamente la respuesta es muy obvia, es una exhortación de Cristo a nosotros y a sus discípulos a permanecer fieles hasta que Él venga. Entonces vamos a ir a Mateo capítulo 24 y vamos a ver la primera. No vamos a estudiar las 3 parábolas porque no nos da el tiempo, pero vamos a estudiar las parábolas de los 2 siervos y las parábolas de los talentos. Entonces la primera la encontramos en Mateo capítulo 24, versículo 45 al 51. Por los problemas de audio quería que alguien lo leyera, pero yo lo voy a leer y ustedes me van a seguir, por favor. Mateo 24, 45 al 51. Dice el Señor, ¿quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor al frente de su servidumbre, para que les dé el alimento a su tiempo? Dichoso aquel siervo al cual, cuando el Señor venga, le halle obrando así. Versículo 47. De cierto os digo que le pondrá al frente de toda su hacienda. Pero si aquel siervo malo dice en su corazón, no, mi Señor tarda en venir, y comienza a golpear a sus consiervos, y a comer y a beber con los borrachos. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no espera, y a la hora que no sabe, y lo castigará muy duramente, y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces esta parábola nos contrasta a 2 siervos. Uno que la Biblia lo describe, o el Señor Jesús lo describe como fiel y prudente. Esos 2 adjetivos nos ayudan a entender mucho cómo era esta persona, una persona fiel y prudente, y en sus mentes definan cómo se describe una persona que es fiel y cómo se describe una persona que es prudente o sabia. Y en el otro lado encontramos a un siervo que era malo. Entonces es un contraste muy marcado. Y lo importante, creo que alguien o a muchos hermanos los he escuchado decir que el verdadero carácter del creyente, la verdadera personalidad de un creyente, más que de un creyente, de una persona, es el carácter que esa persona tiene cuando está solo, lo que piensa y lo que hace cuando nadie le ve. Así se define una persona, cómo se comporta y cómo actúa cuando está solo sin que nadie lo vea. Eso define su verdadero carácter. Y aquí lo que está hablando el Señor Jesús es que habían 2 hombres que ya tenían un carácter definido. No quiere decir que ante la ausencia de su amo, ellos cambiaron de carácter. Siempre tuvieron el mismo carácter. Solamente que cuando el amo no estuvo, sus caracteres, el de cada uno, salió a relucir. El del siervo sabio y prudente salió a reflejarse en su comportamiento cuando su amo no estaba. Y el del siervo malo, que siempre fue malo, no quiere decir que comenzó a ser malo cuando el amo no estaba, sino que siempre fue malo, reflejó su carácter cuando su amo no estaba. Entonces el carácter del siervo malo se manifiesta tan pronto el Señor se va por una temporada. Y eso es como los empleados, los malos empleados, ¿no? Trabajan súper bien y juiciosos cuando está el jefe. Pero cuando el jefe no está, cuando nadie lo está viendo, entonces es perezoso, se roba las cosas, no hace su trabajo, porque simplemente no hay quien lo vigile. Y ese era el carácter de este siervo. Él se dice a sí mismo que el Señor de él no iba a volver pronto. Entonces, como no iba a volver pronto, esa creencia eliminaba
ese sentido de tener que dar cuentas. Y empezó a vivir fuera de control. La ausencia del amo demostró lo que realmente este siervo ya era. Entonces, si nosotros pudiéramos colocar en un paralelo al siervo prudente y al malo, por ejemplo, el prudente, ustedes pudieran hacer un listado. El siervo prudente, la ausencia de su señor aumentó la carga de la responsabilidad de él. Entonces digo, mi señor no está, tengo que ser más responsable, tengo que ser más juicioso con lo que él me ha delegado, porque él no está al frente, me lo encargó a mí y tengo que cumplir. Pero el siervo malo, por otro lado, la ausencia de su señor era una oportunidad para irse de rumba y de fiesta. En el siervo prudente, él entendía que tenía que trabajar más duro y ser más dedicado que nunca, porque sabía que al final, cuando su señor viniera, tendría que dar cuentas. Entonces él tuvo una urgente demanda por trabajar más duro. Y hermanos, aquí habla de los creyentes. El creyente debe tener el carácter como del siervo prudente. Porque obviamente el siervo malo habla de alguien que finge ser creyente, alguien que en su apariencia exterior demuestra o quiere aparentar que es creyente, tal vez va a la iglesia, tal vez cumple los actividades de la iglesia, de pronto hasta estudia la Biblia, pero en su interior nunca ha cambiado nada. Y entonces cuando sabe que el Señor no está, pues vive desordenadamente. Pero para los verdaderos creyentes el ánimo es que tenemos que trabajar más duro, que tenemos que ser más dedicados que nunca, que tenemos que vivir santamente para el Señor, que tenemos que proclamar el evangelio, que tenemos que servir al Señor. Y alguien dirá, bueno, pero ¿cómo sirvo al Señor en esta cuarentena si estoy encerrado? Esta herramienta que estamos usando es muy útil. Actualmente en la iglesia donde asistimos, se han incrementado el número de discipulados. Increíblemente, hermanos. Hay más discipulados en este momento y más gente en los discipulados que los que había cuando podíamos congregarnos. Tenemos 2 grupos de oración y los grupos de oración viven llenos. Cuando antes el grupo de oración en la iglesia escasamente iban 15 o 20 personas. Entonces, la cuarentena no es una excusa para dejar de servir al Señor. Es un aliciente. Tenemos los medios tecnológicos, tenemos la capacidad de discipular, de predicar el evangelio, de tener estudios en unos con otros, de llamar a un hermano que está afligido o que tiene necesidad y saber cómo está, saber si tiene mercado, si tiene necesidades y poder como hermano ayudar a suplirle. Entonces, este siervo dirigente dice que él alimentó a sus consiervos y hizo todo lo que su amo le había dicho. Pero el malo se quitó toda restricción y eludió cualquier responsabilidad. Entonces, alguien que no es creyente elude su responsabilidad delante de Dios. Porque como el Señor no ven al Señor, como pensarán que el Señor se tarda en venir, puedo vivir. El siervo prudente, sin importar si el Señor regresaba tarde o temprano, él quería ser cumpliendo fielmente sus deberes. Hermanos, ninguno de nosotros sabe cuándo el Señor viene. En el día de hoy, nuestros hermanos más queridos de Aposento Alto, un anciano de la iglesia de la edad mía, que conocí hace muchos años, estuvo luchando con un cáncer por 5 años. El Señor se lo llevó el viernes. Y se lo llevó en medio de ser un hombre que sirvió al Señor hasta el último momento y su humor, su servicio, su amor para con los hermanos no cambió. Hoy está en la presencia del Señor. Ninguno de nosotros sabe cuándo nos toca ese día. Ninguno de los que estamos aquí, ni yo que estoy hablando, sabemos si hoy es el día que el Señor nos lleve. Y este siervo quería ser encontrado cumpliendo fiel su ministerio. Si el Señor viniera hoy por nosotros o el Señor nos llevara, ¿cómo estamos hoy? En nuestra vida, en nuestra relación de pareja, en nuestro servicio para el Señor,
¿Cómo estamos? Pero el siervo malo hizo todo lo que su corazón malvado le inclinaba a hacer. Nunca cambió. Siempre fue el mismo. A pesar de que era siervo del amo, siempre su corazón fue malvado. Y ahora que el amo no estaba, su corazón se inclinó a hacer lo que él quería, porque no estaba su amo para verlo. Entonces, cuando el Señor vuelve, el siervo fiel es recompensado más allá de cualquier expectativa, porque si uno pensaría que si llega el amo de este siervo y lo encuentra cumpliendo sus funciones, le diría, bueno, buen siervo fiel, has hecho lo que tenías que hacer, tienes tu salario, y tal vez le da una palmadita, pero no, dice el Señor aquí en la parábola, dice que le puso al frente de toda su hacienda, lo colocó en una recompensa que superaba cualquier expectativa. Fue promovido a la posición más alta de honor. Y ese es un cuadro de la recompensa que nos espera a los creyentes. Apocalipsis 3:21, no lo busquen, o si lo alcanzan a buscar, pero lo pueden apuntar allí en sus notas. Apocalipsis 3:21 dice, al que venza, le daré que se siente conmigo en el trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Una preciosa promesa para el creyente. Y Romanos 8:17 dice, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Entonces, la promesa para el creyente, hermanos, representa al incrédulo que se engaña a sí mismo, que se confiesa ser cristiano, vive como siempre vivió sin ningún cambio en su vida, no cree que realmente volverá, o al menos no en corto tiempo. Dice, sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, sarcásticos, andando según sus propias concupiscencias y diciendo, ¿dónde está la promesa de su venida? Porque desde el día que los padres durmieron, todas las cosas permanecen como estaban desde el principio de la creación. Es una persona que dice, pero ¿para qué Cristo? Si todo está igual, nada cambia. Los cristianos sufren al igual que los inconversos. Los cristianos a veces no tienen trabajo al igual que los inconversos. ¿De qué sirve servir al Señor y amar al Señor si todo el mundo, aún los que menos creen en el Señor, viven mejor? Bueno, ese es el corazón de un perverso. Y que al final de los días, como dice allí, en el versículo 51, desde el 50, vendrá el Señor de aquel siervo el día que éste no lo espera. Cuando menos lo espera, vendrá el Señor. O lo llevará. Y a la hora que no sabe. Y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, y allí será el llanto y el crujir de dientes. Una descripción del infierno. Y esta parábola muchas veces es mal interpretada, porque pensamos que el siervo malo es un creyente que no cumple sus funciones. No, aquí habla claramente del infierno como premio. Y para un creyente nunca el infierno vendrá. Pero la exhortación del Señor para nosotros como creyentes es seguir el ejemplo del siervo prudente, ¿no? Sí, el Señor viene pronto, pero no ha venido. Parece que se demora. Pero no sabemos, hermanos. No sabemos. Las Escrituras nos enseñan que debemos estar listos, expectantes, ocupados, obedientes, leales y totalmente preparados como el siervo de Dios para esta parábola. La segunda parábola que quería que miráramos no va a ser la de las 10 vírgenes, no tenemos el tiempo de charla, pero sí vamos a estudiar la de los talentos. Y la encontramos allí en Mateo, capítulo 25, versículo 14. La parábola de los talentos también es un recordatorio de que debemos seguir trabajando diligentemente mientras esperamos. Vamos a leerla en el versículo 14 en adelante. Dice, porque el reino de los cielos es como un hombre que al irse de viaje llamó a sus siervos y les encomendó sus bienes.
A uno le dio 5 talentos, a otro 2 y a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad. Y enseguida se ausentó del país. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2, ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo volvió el señor de aquellos siervos y ajustó cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo, Señor, me entregaste 2 talentos, mira, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, porque sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero, esa palabra es importante, pero, el contraste entre estos dos, ¿no? Pero, llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Mas su señor respondió y le dijo, siervo malo y negligente, sabías que es ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías pues haber llevado mi dinero a los banqueros y al volver yo hubiera recibido lo mío con los intereses. Quitarle pues el talento y dárselo al que tiene 10 talentos, porque a todo el que tiene le será dado y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil echadlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Entonces, aquí nos habla, también es un contraste, ¿no? Pero aquí es de 3. 2 que hicieron lo que tenían que hacer con lo que el Señor les había dejado, y 1 que no hizo nada con lo que el Señor le dejó encomendado. Entonces, y también nos habla un poco de la planificación. Y cuando hablo de planificación, no quiero que nos centremos en la planificación económica u otras cosas. También es aplicable, esta parábola la podemos aplicar a eso y la podemos aplicar a muchas cosas, pero fundamentalmente, como el propósito del Señor es hablar del carácter espiritual del creyente que espera, aquí se habla de planificar nuestra vida buscando las cosas del reino, de decididamente separar, por ejemplo, lo que estamos haciendo acá. Estos 2 hombres sabios planificaron con cuidado y con prudencia su vida. La falta de planes para el futuro no es fe en absoluto, es necedad. Lucas 14, 28 al 30, lo voy a leer, dice, porque ¿quién de nosotros queriendo, Lucas 14, 28 al 30, porque ¿quién de nosotros queriendo edificar una torre no se sienta primero y calcula los gastos, a ver si tiene lo que necesita para alzarla? No sea que después que haya puesto el cimiento y no pueda acabarla, todos los que lo vean comiencen a hacer burla de él, diciéndole, este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. Y creo que tal vez algunos de nosotros, o muchos, o tal vez todos, hemos tenido experiencia en nuestra vida económica o personal de cosas que iniciamos sin calcular el costo. Y para después tener que abandonarlo porque no pudimos terminarla, no habíamos hecho una buena planeación. Y aquí el Señor Jesús obviamente no está hablando tanto de planeación económica, aunque es aplicable y válido. Está hablando es de mi vida. ¿Cómo planifico mi vida? ¿Cuál es el costo de servir al Señor? ¿Qué me cuesta a mí el discipulado? Cuando me hice creyente, ¿qué significa eso para mi vida? ¿Cómo voy a enfocar mi vida? ¿Cuáles son los valores bajo los cuales voy a vivir mi vida, vivir en mi familia y vivir en nuestra iglesia? Entonces, la parábola de los talentos elogia el trabajo fiel y la planificación. De hecho, las escrituras siempre nos animan a estar atentos y expectantes. El hombre rico que se va de viaje, obviamente representa al Señor Jesucristo. Se fue. Pero dice que nombra
a sus siervos para que se encarguen de sus asuntos. ¿Y quiénes son los siervos del Señor aquí? Nosotros los creyentes. El padre de familia, la pareja en la familia, los líderes de la iglesia, todos sirviendo en la iglesia, somos sus siervos. Y Él nos encargó asuntos de Él acá. No podemos decir, no, es que ahí está el hermano Wilberto, el hermano Milerto y el hermano Felipe. Ellos son los responsables de la obra. Eso no es cierto. Bueno, sí, son los líderes que el Señor ha encomendado, pero la responsabilidad de la obra es de todos, de todos. Y Él espera que seamos fieles como mayordomos. Y Él deja todo nuestro poder para que manejemos sus riquezas. En Efesios dice la palabra del Señor que Él nos dio abundantes riquezas, que nos dio en Efesios 1:3, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. En segunda de Pedro nos dice que nos dejó preciosas y grandísimas promesas. Todo nos lo dejó en nuestras manos para que lo administremos. Hermanos, y les tengo una noticia. Cada uno de nosotros va a dar cuenta de eso. ¿Cuál de estos siervos seremos? Sí tenemos un modelo del verdadero siervo que es diligente como estos dos. A cada uno se les dio una inmensa responsabilidad. Un talento, y aquí dicen, un talento un talento griego pesaba más de 25 kilogramos, y un talento romano, que tal vez era el que se refería al Señor Jesús, pesaba más de 30 kilos. Y aparentemente la parábola hablaba de talentos de oro o plata, o sea que un solo talento era una riqueza enorme. Imagínense 20 o 30 kilos de oro o plata. Y nosotros, cuando yo era niño y escuché esta parábola, pensaba que era una monedita, que era una monedita. No, hermanos, era una riqueza la que Él entregó acá. Aún el que le dio uno era una enorme riqueza, una enorme responsabilidad. La actitud de los primeros dos siervos fue ponerse a trabajar con lo que había recibido de su amo y duplicaron su valor. La Biblia nos habla de los frutos. Dios nos ha llamado para dar frutos. Y yo les pido, hermanos, que allí sentados donde estén, en su mente, repasen qué frutos estás dando tú para el Señor. Si el Señor viniera hoy, ¿qué frutos le estarías dando a Él? ¿Qué podrías presentar delante de Él? ¿Cuántas personas han conocido a Cristo a través de ti? ¿Cuántas personas han sido consoladas, edificadas, han recibido tu gracia y tu misericordia? ¿Qué tanto he servido en la iglesia? Y en estos momentos de necesidad, ¿qué tanto he ayudado de pronto a mi hermano o a mi hermana que está en una completa necesidad de pronto en este momento? Estos siervos sabios duplicaron, independientemente de que uno produjo 5 y el otro produjo otros 2, lo que cada uno hizo fue que duplicó lo que el Señor le había dado. De acuerdo a lo que recibió, duplicó. Y hermanos, el Señor nos ha dado a cada uno dones diferentes, de acuerdo a su gracia, ¿sí? Entonces yo no soy responsable por los dones del hermano Milerto, del hermano Wilberto, del hermano Felipe, o de la hermana Jael, o del hermano, o de la hermana Katy. Yo soy responsable por los dones que Él me dio a mí, por lo que Él me delegó a mí. Cada uno responderá por lo suyo. Y mi responsabilidad es dar frutos sobre lo que el Señor me encargó. No sobre los frutos de mi hermano, ni de mi esposa, sino sobre los míos. Pero el tercero no hizo nada. Enterró el dinero del Señor en tierra. Aprovechó la ausencia del Señor para hacer lo que quería, o tuvo miedo para perderlo en una inversión. Al final, pues, en realidad lo que estaba tratando era de eludir su deber. Y yo quiero, ya casi para terminar, me quedan 5 minutos, hablar de la inversión, un poquito de economía. Uno de los principales factores que debemos tener en cuenta a la hora de invertir o de obtener algo de rentabilidad por nuestro dinero es el balance entre el riesgo y el beneficio. ¿A qué me refiero? Si yo tengo 1 millón de pesos
y los meto en un banco, pues el riesgo de que pierda ese $1.000.000 es poquito, es chiquito. Es un bajo riesgo, pero mi rentabilidad, como el riesgo es bajo, va a ser poquita. Un banco paga un 1 punto algo anual, o sea, no voy a recibir casi nada después del año por ese millón. Pero un hermano me dice, oye hermano, préstame ese millón que lo necesito para hacer algo. Entonces lo presta y el hermano se vuela con la plata o se murió. Y ese hermano dice, yo te voy a dar el 10% de intereses sobre la plata. Entonces la rentabilidad es grande, el 10%, pero el riesgo es altísimo. Entonces, entre mayor riesgo, el beneficio es mayor. Y entre menor riesgo, el beneficio también es menor. ¿Cuál sería la inversión ideal? Aquella que representara un bajísimo riesgo, pero que mi rentabilidad fuera grandísima. Hablando en términos económicos, la mejor inversión sería que si yo pudiera depositar ese millón en el banco me dijera, le doy el 20% después de un año, lo cual no es real. Hermanos, nosotros tenemos la capacidad de invertir nuestra vida donde hay menos riesgo y más rentabilidad. El menos riesgo es en las manos de nuestro Señor. Todo lo que hagamos por nuestro Señor y para nuestro Señor está seguro en sus manos. Y qué mayor seguridad que nuestro Dios. Y el beneficio es enorme, porque promete, como dice aquí a cada uno de esos siervos, bien, buen siervo, buen y fiel, sobre poco has sido fiel. Sobre poco, mira el Señor, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo del Señor. Entonces, necesitamos invertir como hicieron estos siervos. En el siervo malo, la falta de responsabilidad garantizaba que los recursos nunca recibirían ningún beneficio. Entonces, ¿cómo está nuestra vida delante del Señor en cuanto a esto que Él quiso dejarnos en sus parábolas? Él viene pronto, pero no sabemos cuándo, dijo Él mismo. Pero sí en las parábolas nos enseñó la necesidad urgente de vivir aquí, trabajando fielmente para Él, cumpliendo nuestras responsabilidades, sabiendo que Él pronto vendrá. Y no disiparnos, hermanos. No podemos permitir que nosotros como creyentes esta pandemia y esta cuarentena nos vuelva nada o nos minimice nuestra productividad espiritual. No existe excusa. Busquen la oportunidad a través de, y los jóvenes que son muy pilosos de estos medios, organicen discipulados, organicen estudios. Hay hermanos que necesitan tal vez crecer en la iglesia. Hablen con sus ancianos. Digan, ve, yo me quiero ofrecer para enseñar. Busquen la oportunidad de ayudar a hermanos que están en necesidad, aún teniendo en cuenta que nosotros podemos estar también en necesidad. Pero yo creo que esta cuarentena es, yo diría que es como un ejercicio que el Señor nos está teniendo antes de volver a salir. Él nos encerró para enseñarnos algo, para que cuando volvamos a salir, hagamos su obra mucho mejor de lo que la estábamos. Entonces, eso es lo que quería compartirles. Vamos a orar y terminamos. ¿Parece? Padre Celestial, queremos agradecerte nuevamente por tu palabra. Personalmente, nosotros como familia agradecemos por ver a hermanos que amamos profundamente. Después de que nos fuimos, algunos de ellos ya no están en medio de nosotros. Pero estar en tu presencia, Señor, disfrutando del enorme privilegio de ver cara a cara a su Señor. Pero seguimos nosotros acá. No sabemos cuándo sea el tiempo nuestro. Puede que sea pronto o se tarde un poco. Pero ayúdanos a aprender de este siervo fiel y prudente y de estos siervos fieles que hicieron lo que tenían que hacer
con la responsabilidad que su amo les había delegado. No permitas que nuestra vida pase infructuosamente, Señor. Permite que podamos invertir en lo que es eterno, planear entregando nuestra vida para las cosas de arriba. Si bien tenemos que ocuparnos de las cosas de esta tierra, pedimos sabiduría para eso, pero que eso nunca nos nuble el buscar las cosas tuyas. Gracias, Señor, por la congregación en Prado, Barranquilla, Señor, y gracias aún por las necesidades, porque en medio de ellas tú te glorificas, para poder ver la misericordia de unos con otros, Señor. Y gracias por las limitaciones de estar encerrados, porque allí tú nos estás tocando. Pero también gracias por las oportunidades de servir en tu obra aún encerrados en casa. Ayúdanos a poder ser proactivos en eso, Señor. Te alabamos y te bendecimos y te damos gracias por este precioso tiempo en el nombre de Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos.